Hola, queridos estudiantes y a toda la familia de tercer grado, reciban cordiales saludos. ¿Cómo están? Una nueva semana, espero con las energías recargadas y con muchas ganas de seguir aprendiendo desde casa, siempre agradeciendo a Dios por todo lo que nos ofrece. Seguimos con la experiencia de aprendizaje, disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. La actividad de hoy es las plantas de qué viven, parte 2. ¿Recuerdas que la otra semana también hemos visto y analizado lecturas sobre las plantas? Hemos comenzado nuestra investigación, ¿verdad? Y cómo influía la luz solar en las plantitas. Hoy día vamos a terminar de descubrir de qué viven el área ciencia y tecnología. Entonces vas a organizar en tu cuadernito semana 28, día 1, vas a colocar el título, las plantas de que viven, parte 2, y vas a escribir nuestra meta. El propósito de hoy día es explicar cómo las plantas fabrican su propio alimento. Ya lo sabes, lo quieres descubrir, lo vamos a hacer juntos. Para lograr esta meta, nosotros tenemos que basarnos en los criterios de evaluación de nuestros aprendizajes. ¿Qué vamos a evaluar el día de hoy? ¿Cómo tú has planteado respuestas iniciales o posibles respuestas? Con lo nuevo que has aprendido lo vas a comparar durante el desarrollo de esta actividad. También vamos a evaluar que registras la información que vamos a leer en la ficha, ¿listo? Que nos va a ayudar a comprobar si las respuestas iniciales o posibles respuestas son verdaderas o falsas. ¿Qué más vamos a hacer el día de hoy? Vamos a basarnos en otras fuentes confiables como lecturas para contestar todas las preguntas que se van a plantear. Vamos a explicar con razones basadas en la ciencia la manera en que las plantas obtienen los nutrientes, cuáles son los ingredientes que ellas utilizan y la energía para realizar la fotosíntesis. También queremos que logres que todas tus respuestas estén basadas en la ciencia y que logres explicar con razones basadas en la ciencia por qué se guardan las semillas en un ambiente frío. Y también proponer con tu familia acciones que realizarán para proteger las plantas. Todos esos criterios van a estar dentro de nuestro aprendizaje y tienes que tenerlos en cuenta para lograr nuestra meta, ¿listo? Para iniciar la actividad te invitamos a leer la siguiente situación y responder a las preguntas. Esta es la situación problemática que se está presentando. Pon mucha atención. La mayoría de nosotros no pensamos en la procedencia ni en el modo cómo se producen la papa, el arroz, las frutas. Cuando queremos preparar un rico plato de comida, solo vamos a comprar al mercado y seleccionamos los productos que necesitamos. De verdad, no pensamos a veces en la procedencia, de dónde vienen, ¿verdad? Nuestro país tiene una gran variedad de plantas, de ellas obtenemos muchas cosas, por ejemplo, una manzana, un chocolate, una mesa, el papel, etc. Aquí puedes observar los productos que obtenemos de las plantas. ¿Qué obtenemos? Alimentos, obtenemos papel y cartón, algodón y lino para confeccionar la ropa, madera para fabricar los muebles, perfumes, corcho y medicamentos. Desde hace algún tiempo se menciona el tema de la extinción de la flora. Sin embargo, no todos saben cuáles serían las consecuencias si las plantas desaparecieran de la tierra. En la actualidad, muchos agricultores guardan las semillas por diversas razones. Una de ellas es que temen que desaparezcan dichas plantas del lugar donde viven. Si esto sucede, no tendrían cómo alimentarse o alimentar a sus animales u obtener otras cosas necesarias para sus actividades diarias. De acuerdo a esta situación problemática, vamos a analizar qué opinas del texto que has leído. Muy bien, puedes comentarlo con mamá, papá, el adulto que te esté acompañando. ¿Por qué hay temor de que desaparezcan las plantas? ¿Tú sabes por qué habrá ese temor? Muy bien, por ahí escucho la contaminación. ¿Por qué más? Muy bien, porque hay personas que ya no siembran, ¿verdad? Ya no pueden plantar en la casa alguna plantita que era usualmente muy común y ahora ha desaparecido. Es momento de investigar. Para ello te proponemos las siguientes preguntas de investigación.
Comencemos. Aquí se te va a presentar preguntas de investigación. La primera, A. ¿Cuál sería una causa de la desaparición de las plantas? Vas a pensar, vas a comentarlo, ¿listo? B. ¿Cuál sería la razón de guardar las semillas y no una planta? ¿Por qué guardaríamos las semillas y no la plantita? Puedes explicarlo a los adultos que te están acompañando. ¿Cómo sería nuestro planeta sin plantas? A ver, explícales cómo sería. Y la última pregunta de investigación, D. Evalúa. Si las plantas son importantes para el ser humano y los demás seres vivos, ¿podremos encontrar una solución para que no desaparezcan? ¿Tú qué crees? Puedes comentar todas esas preguntas de investigación con los familiares que te están acompañando. Tómate un tiempo para pensar y construir tus respuestas. Por ejemplo, el niño está pensando, ¿verdad? ¿Cuáles serán las razones por qué pueden desaparecer las plantas? ¿Por qué guardamos las semillas y no la plantita? Si tienes algunas dudas, puedes ir preguntando a los adultos que te estén acompañando para tener más ideitas al respecto, ¿listo? Ahora, mira, una vez que has dialogado con tus familiares, vas a responder las preguntas de acuerdo a lo que sabes. Todos tus conocimientos previos, ¿listo? Esas serán tus respuestas iniciales o posibles respuestas. En investigación les llamamos hipótesis, lo que creemos que es y después lo vamos a comprobar, ¿listo? Por ejemplo, a la pregunta de investigación A, ¿cuál sería una causa de la desaparición de las plantas? Ahora sí vas a explicarlo, pero de manera escrita en tu cuadernito. Vas a dar una posible respuesta, no te preocupes. A la pregunta de investigación B, ¿cuál sería la razón de guardar las semillas y no una planta? Vas a explicarlo también con tus propias palabras, ¿listo? C, ¿cómo sería nuestro planeta sin plantas? A ver, imagínatelo y explícalo en tu cuadernito. Recuerda que estamos dando posibles respuestas, entonces es lo que tú sabes hasta el momento, ¿listo? Y a la pregunta de investigación D, si las plantas son importantes para el ser humano y los demás seres vivos, ¿podremos encontrar una solución para que no desaparezcan? ¿Tú qué piensas? ¿Podría haber una solución? ¿Cuál sería? Explícalo también en tu cuadernito. Una vez que des las primeras respuestas, las respuestas iniciales a estas preguntas de investigación, vamos a tener que comprobarlas para saber si son verdaderas y para ello es necesario investigar en fuentes de consultas confiables. Esta semana vas a continuar con tu misión de detective de las plantas. Para ello te voy a proponer que elabores un plan de acción sencillo que te permita recoger información que necesitas para mejorar, ampliar y comprobar si tus posibles respuestas son verdaderas. Y considera que tu plan de acción debe contener una lista de acciones a realizar para responder a las preguntas. ¿Qué preguntas? Las que te voy a mencionar acá, ¿listo? Entonces estamos en el paso 5, que es el plan de acción. ¿Qué vamos a hacer? Primero debes apuntar todo lo que sabes de las plantas. Si gustas, puedes utilizar gráficos, organizadores, dibujos, hasta ahora todo lo que sabes de las plantitas, ¿listo? ¿Cuál es la acción que vas a apuntar en tu cuadernito, vas a dibujar? Y vas a plantear una acción para esta pregunta. ¿Cómo hacen las plantas para fabricar sus alimentos? ¿Qué podemos hacer para averiguar eso? Podemos leer, ¿verdad? Leer información relacionada a la fabricación de los alimentos de las plantas. Una acción para esta pregunta. ¿En qué se diferencian las plantas de los demás seres vivos? ¿En qué se diferenciarán? También podemos leer información, ¿verdad? A esto también se le conoce como las preguntas complementarias que nos van a ayudar a responder con base científica nuestras preguntas de investigación. ¿Las plantas tienen diferentes partes? ¿Tú qué piensas? Sí, ¿verdad? ¿Y para qué les servirán cada parte? El día de hoy lo vamos a averiguar. ¿Por qué dicen que las plantas son los pulmones del planeta Tierra? También una acción para responder esa pregunta sería leer información. ¿Por qué es necesario regar las plantas con agua? ¿Por qué será necesario? También tenemos que investigar.
¿Qué diferencia hay entre una semilla y una planta? ¿Serán lo mismo? ¿Qué tenemos que hacer? Podemos preguntar, ¿verdad?, a un adulto que nos está acompañando. Y para tener más información, vamos a leer con atención la ficha Las plantas, una fábrica de alimentos. Entonces, ¿qué acciones vamos a aplicar para poder responder estas preguntas? 1. Leer información. 2. Preguntar a los adultos sobre el tema. 3. Podemos apuntar, ¿verdad?, la información más importante y también podemos leer esta fichita, Las plantas, una fábrica de alimentos, para tener respuestas con base científica. ¿Listo? Ahora sí, comencemos la lectura de nuestra ficha, Las plantas, una fábrica de alimentos. La vida de los animales y de los seres humanos depende de las plantas. Recuerda que tienes que tomar apuntes de lo más importante sobre este texto para poder contestar las preguntas de investigación o comprobar tus respuestas y también para poder responder estas preguntas complementarias que se nos presentó en el plan de acción. ¿Por qué dependemos de las plantas? Las plantas son los seres vivos capaces de preparar su propio alimento. Por eso se les considera una fábrica de alimentos. ¿Por qué se les llama fábrica de alimentos? Porque pueden preparar su propio alimento. No es necesario alimentar a las plantas, ya que a través de un proceso llamado fotosíntesis fabrican o preparan su propio alimento. Para hacerlo requieren la luz solar, la energía luminosa. El dióxido de carbono, CO2, es el gas que exhalamos o eliminamos los animales y el hombre cada vez que respiramos. El agua, H2O, y las sales minerales. ¡Mira! Para que las plantas fabriquen su propio alimento, realizan un proceso llamado fotosíntesis. Pero esta fotosíntesis necesita ingredientes, como cuando preparamos un alimento, ¿verdad? ¿Qué ingredientes necesita la fotosíntesis? La energía de la luz del sol, el dióxido de carbono, el agua y las sales minerales. Observa la raíz de un tipo de planta. Obsérvala, a ver. De seguro que has visto otras raíces, de repente en tu casita también, ¿verdad? Las raíces de todas las plantas no son iguales, hay de distintas formas. ¿Has visto otro tipo de raíz? Puedes dibujarlo también en tu cuadernito para que puedas compararlo con este. ¿Sabías que consumimos raíces? Averigua y lo escribes aquí mismo. ¿Sabías que consumimos raíces? Por ejemplo, la yuca es una raíz y la usamos para hacer el caldito blanco. También consumimos la zanahoria. ¿Sabías que la zanahoria es una raíz? Puedes escribir ahí otras raíces que tú consumas, ¿listo? La raíz de la planta absorbe la mayor parte del agua y las sales minerales, que son los nutrientes que hay en el suelo. El agua es vital para la vida de las plantas. Las plantas son un 90% agua. El agua es transportada por el tallo a toda la planta de manera casi continua para mantener sus procesos vitales funcionando. Como puedes observar, ahí hay una planta sin agua. ¿Qué le ha pasado? Se ha marchitado, ¿verdad? Se ha secado. ¿Y la planta con agua cómo está? Está viva. ¿Y qué tenemos que hacer entonces si quisiéramos nosotros plantar una plantita en la casa? Muy bien, tenerla regada o con bastante agüita. Gran parte del agua se recoge a través de los filamentos de las raíces, que son pequeñas raicillas que alrededor de las raíces y penetran en el suelo, aumentando el área de la superficie de la raíz. El agua es un disolvente que mueve minerales del suelo a través de la planta. Entonces, ¿por dónde las plantitas absorben el agua? Por la raíz. Muy bien. ¿Y qué hacen las otras raíces más pequeñas, las raicillas? Aumentan, ¿verdad?, el área para que la plantita pueda absorber más agua de otros lugares. Cuando el suelo se seca, el crecimiento de las raíces disminuye.
Mientras que si el suelo está saturado con agua, las raíces podrían ahogarse. Si no tiene agua, es malo. Y si tiene demasiada agua, también es malo. Tenemos que ser prudentes con el agua que nosotros le damos a nuestra plantita. Las plantas fabrican incluso más alimento del que necesitan. El alimento excedente es guardado o almacenado en las raíces, las semillas, los tallos, las hojas y los frutos. Este alimento excedente lo usarán para crecer, realizar sus funciones vitales, reparar las zonas dañadas de su cuerpo o sobrevivir cuando las condiciones no son adecuadas. Cuando falta agua, cuando no hay energía luminosa, cuando hay frío o exceso de calor. Por ejemplo, podemos ver ahí que el agua se ha guardado en el coliflor dentro de su fruto, ¿verdad? Dentro de los arándanos también, dentro de la raíz que vendría a ser la zanahoria. ¿Te das cuenta que las plantitas también, a pesar de fabricar su propio alimento, también lo van guardando para que en momentos difíciles lo puedan utilizar? Qué interesante, ¿verdad? La fotosíntesis se caracteriza porque, presta mucha atención a esta información, porque es el proceso que utilizan las plantas para fabricar su propio alimento. Primer punto, las plantas absorben el agua y las sales minerales disueltas en el agua del suelo o a través de las raíces. Mira, el primer proceso, las plantas están absorbiendo el agua y también las sales minerales que están en el suelo, ¿listo? ¿A través de quién? De sus raicitas. Segundo punto, luego por el tallo lo transportan. ¿Qué es transportar? Lo conducen, ¿verdad? De las raíces van subiendo por el tallo hacia las hojas. Y en las hojas se encuentra un pigmento verde, que es una sustancia química llamada clorofila, que además de darle color verde a las hojas, es el que capta la energía luminosa del sol y la convierte en energía química. ¿Quién capta la energía del sol? Las hojas por su color verde, ¿verdad? ¿Y cómo se llama esta sustancia que le da ese color verde a las hojitas? La clorofila. Muy bien. Tercer punto. Asimismo, la planta capta o absorbe el gas dióxido de carbono a través de los poros de las hojas llamados estomas. Estos son muy pequeños y no son visibles a simple vista. Mira, ahí puedes observar en la imagen que hay unos poros muy pequeños llamados estomas por donde la hojita que va a captar el dióxido de carbono lo va a absorber y esto también le va a ayudar al proceso de la fotosíntesis. Nosotros no solo dependemos del oxígeno producido por las plantas para poder respirar, también nos alimentamos de ellas. De esta manera el hombre obtiene la energía que necesita para realizar sus actividades diarias, caminar, trabajar, estudiar, entre otros. A las plantas se les llama autótrofas porque son capaces de elaborar su propio alimento. Mira, como puedes observar en la imagen, la energía luminosa del sol le está dando a la plantita, ¿verdad? En este caso al girasol. Y la plantita está realizando varios procesos. Está absorbiendo el agua y también las sales minerales que se disuelven en el agua. Está absorbiendo el dióxido de carbono y lo está convirtiendo en oxígeno para que nosotros también podamos respirar. Los ingredientes o factores que las plantas usan del ambiente para realizar la fotosíntesis son muy importantes. Mira, ¿te acuerdas de los ingredientes, verdad? Puedes retroceder un poquito el video o pues ya los habrás anotado en tu cuadernito. Son muy importantes para que la plantita pueda realizar el proceso de la fotosíntesis. Por ejemplo, observa cómo fluye la energía proveniente del sol y cuál es su importancia para las plantas y los animales. Las plantas y los animales necesitan luz para crecer y desarrollarse. La principal fuente de luz y color natural del planeta Tierra es el sol.
La posición del Sol en el sistema solar hace que nuestro planeta tenga las condiciones ideales para el desarrollo de las formas de vida que conocemos. ¿El Sol será importante en nuestras vidas? Sí es importante, ¿verdad? Lo hemos analizado en actividades anteriores, por ejemplo, cuando hemos hecho actividades de día y de noche, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia del Sol? Nos da energía, nos da luz para que también podamos crecer y desarrollarnos al igual que las plantitas. Por ejemplo, en esta imagen vamos a analizar qué hace el Sol. Primero, del total de energía del Sol que llega al planeta Tierra, solo una pequeña parte es aprovechada por todos los seres vivos de distinta manera. Los animales, las plantas, las personas, ¿verdad? Son seres vivos y aprovechamos la energía del Sol. Segundo, las plantas ¿qué hacen? Absorben la luz del Sol, que es la energía luminosa, para realizar la fotosíntesis. Este proceso les permite fabricar o preparar su alimento, desarrollarse y crecer. Además, la fotosíntesis es indispensable para la producción del oxígeno que respiramos y es la base de la transferencia de energía y nutrientes en el ambiente, pues las plantas son utilizadas o consumidas por otros seres vivos del ecosistema. Los consumidores primarios, que son los animales herbívoros, aquellos, como bien lo dice su nombre, se alimentan de hierbas, plantitas, ¿verdad? Que están las ovejas, las vacas, entre otros, obtienen una gran parte de su energía alimentándose de las plantas. A su vez, los consumidores secundarios o de otro orden obtienen energía a partir del consumo de animales herbívoros o carnívoros. Razonemos. ¿Qué consumidor obtendrá más energía? ¿Los consumidores primarios o los consumidores secundarios? A ver, coméntalo con mamá, papá, el adulto que te esté acompañando. Finalmente los descomponedores, como las bacterias y los hongos, obtienen energía descomponiendo los animales y plantas muertas del ecosistema. De esta forma, la energía proveniente del Sol es transferida a través de las cadenas alimenticias y una gran parte de ella regresa al medio en forma de calor. ¿Has visto por tu casa algún descomponedor? ¿Alguien que se alimenta de los animalitos que ya han muerto o de las plantitas muertas del ecosistema? A ver, coméntalo con mamá, papá, el adulto que te esté acompañando. ¿Sabías que hay otros seres vivos que también son llamados autótrofos, pero no pertenecen al reino de las plantas? Te reto a que busques información al respecto y te sorprenderás. ¿Qué era un autótrofo? Aquella plantita que fabricaba su propio alimento. Pero en este caso dice que hay otros seres vivos que son autótrofos, pero que no pertenecen al reino de las plantas. A ver, busque información. Ahora vamos al paso 6. Vamos a analizar lo que hemos leído. ¿En qué se parecen las plantas y el ser humano? ¿En qué se parecen? Que ambos necesitan la luz solar para crecer y desarrollarse. Muy bien. Que también necesitan el agua, ¿verdad? ¿En qué otras cosas más se parecen? Anótalo en tu cuadernito. ¿En qué se diferenciarán? Que las plantitas, ¿qué pueden hacer? El proceso de la fotosíntesis y los humanos no. ¿Qué proceso hacemos? Nosotros creamos, ¿verdad? Nuestros alimentos, pero no los fabricamos como lo hacen las plantitas. Piensa de qué manera podrías representar a las plantas como una fábrica. Para ello, ubica todos los elementos o ingredientes que intervienen en el proceso de elaboración de sus alimentos, fotosíntesis. Luego, señala cuál o cuáles son los productos finales. ¿Qué vas a hacer? Vas a regresar el videíto y vas a ver cuáles son los ingredientes que se necesitan para que la plantita realice el proceso y vas a señalar cuál es el producto final. Nosotros guardamos nuestros alimentos en refrigeradoras o a veces los compramos frescos. Luego los usamos para preparar platos de comida que nos ayudan a saciar nuestra hambre, a calmar nuestra hambre, ¿verdad? Tener energía para correr, estar atentos mientras estudiamos, entre otros. Cuando nos sobra comida, la guardamos.
¿Y la planta guardará el alimento que le sobra igual como lo hacemos nosotros? Ah, lo hemos leído, ¿verdad? ¿Cómo guardaba? ¿Cómo almacenaba? En semillitas. ¿En qué más? En sus raíces. Muy bien. ¿Dónde guarda el alimento que no usa? Puedes usar los gráficos. También puedes retroceder el videíto y observar esa información, leerla de nuevo. ¿La planta usa todo el alimento que fabrica? ¿Usará todo? A veces dijo en el texto que fabrica más de lo que necesita, ¿verdad? Entonces, ¿lo usará todo? No. ¿En qué lo usa? Ah, en su desarrollo, en su crecimiento, en el proceso de fotosíntesis, ¿verdad? También puedes explicar con gráficos. Si no hubiera sol, ¿la planta podría fabricar o preparar sus alimentos? ¿Tú qué piensas? ¿Podría fabricar o preparar? También respondes en tu cuadernito. Si no hubiera agua, ¿la planta podría fabricar o preparar sus alimentos? ¿Sí o no? ¿Te has dado cuenta que las plantas que tienen hojas de colores que no son verdes, esas plantas realizarán fotosíntesis? ¿Tú qué piensas? Ah, también puedes ir averiguando. Los seres humanos cuando respiramos usamos el oxígeno y eliminamos dióxido de carbono como desecho. Gracias a las plantas, el dióxido de carbono no se acumula en el ambiente, ya que ellas lo utilizan. ¿Qué pasaría si el ser humano desaparece? ¿Podrían las plantas tener ese dióxido de carbono que necesitan? ¿De dónde podrían obtener las plantas el dióxido de carbono? A ver, busca o consulta a tus familiares al respecto. Si las plantas desaparecen, ¿qué pasaría con el dióxido de carbono que desechamos al momento de exhalar? ¿Podría ser absorbido por alguien? ¿O qué pasaría con la contaminación? A ver, averígualo. Laura una vez se comió las semillas de una sandía. Cuando su hermano se enteró, le dijo que le crecerían plantas en su estómago. Entonces ella se puso a llorar. ¿Será cierto lo que le dijo su hermano a Laura? ¿Tú crees que si nos comemos una semillita nos puede crecer en nuestra barriguita plantitas? También explícalo en tu cuadernito. ¿Qué tiene que suceder para que una semilla se convierta en una planta? ¿Qué tendrá que suceder? ¿Qué necesitará? ¿Por qué crees que Laura le creyó a su hermano? ¿Por qué crees? De repente no conocía sobre el tema, no había investigado. Explica una razón, ¿listo? Ahora que hemos aprendido un poquito más y has respondido a estas preguntitas en tu cuaderno sobre las plantas, es momento de comprobar lo que has escrito. Vamos a verificar si las respuestas iniciales son correctas. A la primera pregunta, ¿cuál sería una causa de la desaparición de las plantas? A ver, revisa lo que tú has escrito. ¿Concuerda con la información que hemos leído? Tú sabes que si necesitamos mejorar una respuesta, la mejoramos. Si necesitamos cambiarla, también lo hacemos. ¿Cuál sería la razón de guardar semillas y no una planta? A ver, revisa tu respuesta. Por ahí están diciendo, una semilla se puede mantener seca bastante tiempo y después puede germinar con el contacto del agua, de la tierra. Sin embargo, una plantita puede mantenerse mucho tiempo viva. No, ¿verdad? Necesitaría cuidados, necesitaría buen clima, abono y también tiene un ciclo de vida. Nace, crece, se reproduce con las semillitas y muere. Sin embargo, una semilla tiene un lapso de vida más largo. ¿Listo? A la siguiente pregunta. ¿Cómo sería nuestro planeta sin plantas? ¿Te lo has imaginado? ¿Qué pasaría si no hubiera plantas? ¿Habría vida? ¿Nosotros los humanos podríamos vivir? ¿Los animales podrían vivir? Revisa tu respuesta. Y si las plantas son importantes para el ser humano y los demás seres vivos, ¿podremos encontrar una solución para que no desaparezcan?
¿Has comentado con tu familia qué solución se podría encontrar para que no desaparezcan las plantitas? Revisa tus respuestas con lo que hemos aprendido hasta ahora, con las respuestas que has dado, con la información de la ficha. Si necesitas investigar, puedes basarte en tus cuadernitos del año pasado, de repente en un libro que esté en casita, ¿listo? Y ahora vamos a reflexionar. Evalúa y comunica lo que has aprendido. ¿Qué aprendiste sobre lo que necesitan las plantas para crecer y desarrollarse? ¿Qué necesitan? Necesitan agua, necesitan tierra, sales minerales, el dióxido de carbono. ¿Qué más necesitan? Coloca su respuesta. ¿Qué dificultades tuviste para comprender cómo las plantas fabrican sus alimentos? De repente has vuelto a leer la información de la ficha, has sacado las ideas más importantes y has podido comprobar y comprender cómo las plantas fabrican su alimento. ¿Qué hiciste para resolver las dificultades? Cuéntame, ¿listo? Ahora ayuda a Arturo con estos dos retos. El reto 1. Su profesora le pidió que dibujara cómo sería el planeta Tierra sin las plantas. Él hizo el siguiente dibujo. Ha dibujado los animales y un desierto. Luego de observar el dibujo de Arturo, su profesora le preguntó si su dibujo mostraba cómo sería la Tierra sin plantas. Él miró su dibujo nuevamente, pensó un momento y le dijo a su profesora que volvería a revisar su dibujo. Pregunta. ¿Crees que el dibujo de Arturo muestra cómo sería la Tierra si no hubiera plantas? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que sí o crees que no? ¿Habría animalitos? ¿Qué habrías dibujado tú? Haz este dibujito de la Tierra sin plantas y explica la razón de tu dibujo. Puedes enviarme un audio, ¿listo? Y el reto 2, lee la siguiente información. En el Ártico se ha construido una gran bóveda subterránea que atesora todas las semillas del mundo. Están guardadas en bolsas de aluminio al vacío. Y esa es la foto y la fuente donde se ha sacado. ¡Mira! Hay bolsas de aluminio y dentro de ellas hay semillas. Siguiente información. Los guardianes de la papa colaboran con la bóveda global de semillas. Los guardianes de la papa, ¿por qué colaborarán con estas semillitas? Siguiente información. La bóveda es un tipo de búnker cerrado, construido para resistir el paso del tiempo y los eventuales desastres naturales o los desastres provocados por el hombre. Mira, hay personas que guardan semillas en bolsas de aluminio, en este búnker, en esta bóveda, para que cuando lleguen de repente algunos desastres naturales o desastres provocados por el hombre, a estas semillas no les pase nada. Este lugar se construyó porque debido a las altas temperaturas, a los suelos desgastados por cultivar la misma planta y al aumento de la población, los habitantes del planeta podrían tener problemas para conseguir alimentos. Por eso, esta es una fortaleza que resguarda el tesoro alimenticio del planeta. Mira, en este búnker se está guardando estas semillas porque hay la posibilidad de que ya no hayan muchas plantitas y así no se vayan escaseando los alimentos. ¿Cómo se le considera? Como el tesoro alimenticio del planeta. Y esa es la fuente que está ahí. Ahora, ¿a qué se debe que los científicos guarden las semillas en el Ártico? Explica. ¿A qué se debe? Para poder conservarlas y así no desaparezcan algunos alimentos. Comenta con tus familiares la importancia de leer esta información. Es importante conocer las necesidades de las plantas para brindarle los cuidados y la protección que necesitan. Propongan juntos acciones para ayudar a cuidar a las plantas y así evitar que desaparezcan. Vas a escribir esas acciones en hojitas y las puedes colocar en tu casita para que tus familiares también lo conozcan o publicarlo con autorización de tus padres por el WhatsApp o el Facebook para que también los demás practiquen acciones para cuidar las plantitas.
Tómale una foto a tu trabajo o pídeles a tus familiares que graben tu explicación y compártela con tus compañeros y compañeras de clase, tu profesora, a través de algún medio virtual. ¿Qué fotito a tu trabajo? Al que has dibujado donde no había plantas, ¿verdad? Y también pueden grabar tu explicación, cómo ha sido, por qué has dibujado eso y podemos compartir eso con tus compañeras y compañeros. Ahora reflexiona sobre tus aprendizajes. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Luego reflexiona y escribe tus respuestas. Esta es nuestra tabla de los criterios para evaluar mis aprendizajes. ¿Qué vamos a analizar ahora? Si hemos logrado el criterio, si hemos tenido alguna dificultad o en qué necesitamos mejorar, ¿listo? A ver, tienes que ser sincero y sincero con lo que hemos aprendido. ¿Pude comparar mis respuestas iniciales o posibles respuestas con lo nuevo que aprendí durante el desarrollo de mi actividad? ¿Has podido comparar? ¿Lo has logrado? Sí, la mayoría, ¿verdad? Y si no lo has logrado, cuéntame qué dificultad has tenido y qué necesitas mejorar. Siguiente criterio. Registré la información que leí de la ficha anexa, la que hemos leído aquí, ¿verdad? Que me ayudó a comprobar si mis respuestas iniciales o posibles respuestas eran verdaderas o falsas. ¿Has registrado la información? ¿Has escrito lo más importante? De repente no. ¿Qué dificultad has tenido? De repente en registrar la información, ¿verdad? ¿Qué necesitamos mejorar? Organizarla, puedes hacer organizadores gráficos, puedes hacer dibujos. La meta es que tú puedas entender y comprender la información que está ahí, porque nos va a servir para comprobar tus posibles respuestas. Siguiente criterio. ¿Usé otras lecturas de fuentes confiables para contestar todas las preguntas? Por ejemplo, si has usado otra lectura para darte cuenta por qué se guardan las semillas y no las plantas, colocas que sí lo has logrado. ¿Has utilizado otras fuentes confiables? De repente con permiso de mamá, de papá, has podido buscar, ¿verdad? Información en el celular. O de repente en libros que tenemos en casa, en nuestros libros de ciencia y tecnología del año pasado, que también nos van a ayudar. ¿Explicaste con razones basadas en la ciencia la manera en que las plantas obtienen los nutrientes, sus ingredientes y la energía para realizar la fotosíntesis? ¿Has explicado de acuerdo a la ficha que hemos leído? Espero que sí. ¿Lograste que todas tus respuestas estén basadas en la ciencia, con fuentes de información confiable? ¿Explicaste con razones basadas en la ciencia por qué se guardan las semillas en un ambiente frío? De acuerdo a las lecturas que hemos realizado. Propuse con mi familia acciones que realizaremos para proteger las plantas. ¿Has propuesto con tu familia acciones que van a realizar para poder proteger las plantas? Espero que sí. Te deseo muchos éxitos para el día de hoy. Recuerda que en ciencia y tecnología siempre tenemos que plantearnos muchas preguntas para disolver nuestras dudas, para poder comprobar nuestras respuestas. Si puedes grabar un audio de estas preguntitas, sería mucho mejor. También puedes grabar las respuestas a estas preguntas complementarias u otras preguntas que se te presenten. Pero es importante que registres las respuestas de tus preguntas de investigación. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.